En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos y ya es miércoles, mitad de la semana. Una semana que ha sido muy tortuosa por los acontecimientos del fin de semana. Sin embargo, la semana pasada también hubo denuncias y hubo anuncios que se han dejado un poco de lado. Dentro de esos anuncios, además de los escándalos de Intran y todas las implicaciones que sabemos y todas las indagatorias que se hacen, fue el anuncio del presidente Luis Abinader el martes de la semana pasada sobre la adjudicación de nuevo del contrato de concesión de los aeropuertos, que desde sus inicios, como escribió y publicó, tiene 2 días haciéndolo, el periódico Diario Libre, sin firma, por lo tanto, asumimos que es el periódico quien hace las publicaciones. Fue un contrato que tenía sus bemoles desde el principio. Y por supuesto, ahora la controversia desatada es por lo dicho por el presidente de la República, que durante esa concesión, que fue como una especie de regalo del cielo, donde el Estado Dominicano, algo muy parecido a lo que ocurre con las alianzas público-privadas, simplemente puso toda la carne para que la degustaran el sector privado, que fue a quien se le adjudicó la concesión, y por supuesto los huesos que quedaron simplemente al Estado Dominicano, como siempre ocurre con este tipo de negocios. Y en esa publicación que hace Diario Libre sobre el reciente anuncio de renovación de concesión de los aeropuertos dominicanos siglo XXI Aerodón, que ha confirmado lo que desde hace mucho tiempo era un secreto a voces. Exactamente así empieza su serie de reportajes, el periódico Diario Libre, y ahí hace todo un desglose de lo que ha ocurrido a 23 años de tiempo, cuando el Estado prefirió mirar hacia otro lado frente al contubernio, evidentemente, que hubo en torno a todas las negociaciones que en ese momento se hizo. Y eso, por supuesto, plantea muchas preguntas, sobre todo después de la intervención de personas que, como el abogado prestigioso de este país, Yotin Curi Elías, que era parte de los veedores de ese proceso de licitación, participó en él y, por supuesto, después hizo denuncias contundentes que también se prefirió ver a otro lado. En ese momento el señor Yotin Curi mandó una carta a los medios de comunicación hablando sobre lo incalificable que fue ese contrato elaborado con la intención de empobrecer el país. Hoy, algunos elementos también de los que no fueron manejados y en medio de otras intríngulis que tiene que ver con ese contrato, bueno, pues Diario Libre hace una segunda publicación, y en esa segunda publicación habla muy claramente del tema de los ingresos por tasas a las que renunció el Estado a favor de Aerodón. Y es que el tema de las tasas, y por supuesto que no debieron aumentarse nunca las tasas por pasajero, las tasas es parte de los elementos que se había incumplido en el contrato con Aerodón. Ese contrato bastante cuestionado, bueno, pues puso a volar, y no bajito, precisamente a empresarios montados en la suma de cerca de 2.000 millones, que fue entre la venta de unos y otros lo que resultaron ganancias. Hoy lo dice Diario Libre, montos que podrían llegar hasta 2.000 millones fue la suma multimillonaria por la que después se negoció, además de que el Estado había cedido de manera medalaganaria tasas que antes cobraba el erario público, y es parte de lo que afirma Yotin Curi en su carta, y es lo que se deja de ganar. ¿Qué pregunto en este sentido? Bueno,
con el contrato en las manos, que era un secreto a voces y que después fue publicado, como fue esto, que es la resolución del contrato, donde están todos los datos e incluso las adendas posteriores después de firmado ese contrato en 1999 bajo la administración del presidente Leonel Fernández. Bueno, pues se produjeron también unas adendas en la gestión del presidente Hipólito Mejía. Y por supuesto, las preguntas son muchas y eso es lo que nos corresponde a nosotros, los periodistas, hacer en este sentido. Cuando tú revisas esta resolución del contrato y tú buscas cuáles fueron las personas que estaban dentro del proceso de licitación, tú te encuentras con algunos nombres que hoy, por cierto, también refiere el periódico Diario Libre. Importantes nombres como el de Vitelio Mejía, como el de Alex Santana y también como el del señor Villanueva, que era a la sazón miembro de Azonadores y que después, aunque no aparecen en la nómina de Aerodón, como testifica Diario Libre, que ocurrió con Vitelio Mejía y con Alex Santana, habían vínculos familiares con los agraciados a los que se le concedió el contrato de Aerodón. Entonces, muchas preguntas que se plantean en este sentido es ¿por qué? Porque luego de que Aerodón fuera seleccionada y ver que no podía construir, y esas son preguntas que van para los que entonces eran parte de la comisión de licitación, como fue y estaba establecido en el contrato la ampliación del aeropuerto Arroyo Barril, que si bien había comenzado según los estándares internacionales, no era propicio para lo que se pretendía hacer, sino que en vez de hacerse en Arroyo Barril, se iba a hacer entonces en Catey. Entonces, ¿por qué no se penalizó frente a la violación de lo que estaba establecido en el contrato? Y por el contrario, se favoreció con 5 años más, además del aumento de la tasa. Y cuando digo que se favoreció con 5 años más, es porque en este documento de resolución del contrato, lo que se había aprobado en principio fue un contrato de 15 años que después, con el aumento de 5 más que lo elevó a 25, que nadie entiende, terminó en 30 y ahora se renueva también por 30. Entonces, ¿por qué se dieron esos 5 años a Aerodón cuando la licitación a Aerodón fue a 15 años? Son preguntas que, aunque hay quienes mantienen la tesis de que el pasado no tiene arreglo, pero sí es una referencia importante para entender cómo se ha manejado el presente. Sería interesante que nosotros supiéramos en medio de todo eso por qué de 15 años, que fue por lo que se aprobó Aerodón, entonces después se le sumaron 5 años. Los términos de referencia de la licitación determinó claramente que era a 5 años. Entonces, las empresas, que es otro punto interesante, las empresas que formaban parte del consorcio y que fueron empresas seleccionadas porque calificaban técnicamente para esto, como es la empresa, por ejemplo, Impregilio o la empresa Ogden, que fueron evaluadas y que sacaron incluso la máxima calificación. ¿Por qué desaparecieron después, desde que se hizo la concesión? Esas son cosas que si tú te pones a hurgar, y que en el caso nuestro solamente nos corresponde preguntar, porque ni somos técnicos, ni fuimos parte de la licitación, pero con la documentación en la mano, son cosas de las que debería tenerse alguna respuesta que probablemente a su vez aclare algunas cosas de las que han ocurrido, aún sea 23 años después. Es algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, con la licitación del metro de Medellín. ¿Quién dirigió la licitación del metro de Medellín? Un señor llamado Enrique Sarasola, que fue socio de Jesús Valdera, que invitó, óigame bien, a Pablo Escobar a la toma de posesión de Felipe González. Eso está documentado, está escrito y está publicado. Porque parece que necesitaba tener algún tipo de vínculo o cómo se maneja esos negocios del bajo mundo para esos mismos negocios del bajo mundo. Y eso fue en 1982. Entonces, ese señor, Sarasola, por el favor de conectar y de permitir o de lograr que
Escobar fuera a la toma de posesión de Felipe González, a cambio ganó la licitación del Metro de Medellín y esa ganancia fue de 20 millones de dólares que fueron depositados en un banco de Panamá en una cuenta de nombre Inseco. No lo estoy inventando, lo que estoy diciendo son elementos documentados que no solamente están contenidos en el libro que publicó Miguel Ángel Ordóñez respecto a todo este proceso. Entonces, parece ser que ese dinero que se ganó Enrique Sarasola por el favor hecho a Pablo Escobar para que asista a la toma de posesión de Felipe González, fue utilizado como parte de la compra de las tierras de Bahía Rincón, ahí en Samaná, que fue donde, al decir de algunos, inició todo el proceso de privatización de los aeropuertos. ¿Por qué? Bueno, porque para vender esas tierras se necesitaba un aeropuerto y el que se había comenzado a hacer necesitaba la ampliación de la pista que por su dimensión no cumplía con los estándares internacionales. Pero resulta que el señor Enrique Sarasola era socio de Jesús Valdera y por supuesto fueron de los nombres que intervinieron aquí en todo el proceso de privatización o de licitación de los aeropuertos. Jotin Curi fue de los que se percató de muchas situaciones. Y todo ello porque como miembro de la comisión de licitación, bueno, pues denunció. Entonces, al final del día, lo que quiero decir es, ahí se violaron 3 aspectos importantes que están contenidos ahí en la resolución del contrato, que fue, 1, la ampliación de Arroyo Barril que no se hizo. Y eso fue parte de lo que se había acordado. Que no iban a aumentar las tasas de cobros y sí se aumentó. Y dijeron que los aeropuertos, que harían aeropuertos con firmas que por su experiencia fueron parte de la evaluación, muy bien evaluada por cierto, y después entonces simplemente desaparecieron. ¿Quiénes representaban a esas empresas aquí en República Dominicana? Bueno, eso es parte de la historia también que debería conocerse en lo que fue un negocio tan turbio como fue los inicios de concesión de los aeropuertos aquí en República Dominicana, con todo ese proceso de privatización. ¿Qué corresponde ahora? Bueno, ahora se dicen muchas cosas y por supuesto a mí me hace mucho sentido el hecho de que para hacer de nuevo la renovación de ese contrato, cuando faltan 7 años para cumplirse, se ha asumido un concesionario con un contrato de concesión vigente con el que evidentemente no se cumplió con todas las obligaciones ni con todos los compromisos que se asumieron voluntariamente al firmar el contrato de concesión vigente. Y uno no sabe cuáles son las auditorías de cumplimiento que se han analizado y si el concesionario cumplió con todas las obligaciones consignadas en el contrato vigente, que evidentemente, por lo que le estoy diciendo y porque está contenido aquí en este contrato, no se cumplió. Y tenemos que concluir en que esto fue un contrato mostenco, como dice Diario Libre, con todos los bemoles del mundo, pero que pusieron a volar a 2.000 millones de dólares de altura, como siempre, a empresarios. Gracias a Farmacias EBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Y a ustedes, por favor, denle like, compartan y suscríbanse los que no se han hecho a este canal de YouTube. Buen día para todos.